Vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que ha creado todo el universo, los cielos y la tierra, y siempre nos ama, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo, por su sangre fue derramado en la cruz. Nosotros podemos recibir la salvación. También te pedimos que siempre nos guíe en tu iglesia. Sabemos que después de recibir la salvación no es fin, sino un nuevo comienzo. Comienzo de la vida cristiana, comienzo de la vida de predicación este evangelio. Desde ayer hemos empezado el seminario bíblico. Es para que muchas personas a través de tu palabra pueden entender tu amor y tu misericordia, pueden recibir la salvación. También entre los hermanos tienen que examinar otra vez nuestra fe. Si tenemos fe verdadera, tenemos fe para entrar al cielo o no. Por eso, cuando tenemos el seminario es muy importante participamos todos juntos. Por eso oremos juntos y participamos juntos por las almas también. Hoy te pedimos que abre los corazones de entendimientos, todos los oyentes, para que puedan oír bien tu palabra, entendido bien tu palabra. También dejando la boca del predicador a tu mano, para que pueda predicar bien tu palabra según tu voluntad. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hoy ya comenzamos segundo día de seminario. Espero que hoy todos podemos entender mejor la palabra a través de la Biblia. Ayer que hemos aprendido sobre la Biblia, ¿no? A través de la Biblia conocemos, la Biblia no es un libro de religión, sino dentro de la Biblia hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la Biblia es un libro ¿de qué? De ciencia, de la historia. Entonces, ayer hemos aprendido sobre la ciencia. Y a través de la Biblia conocemos hasta 2500 años atrás y el libro de la Biblia fue escrita unas cosas, pero se ha cumplido nuestra época, ¿no? No puede ser un libro de humanos, sino de Dios. Porque Dios ha creado todo el universo, los cielos y la tierra. Entonces Dios sabe la ley de naturaleza de este mundo. Aunque las cosas no se ven, pero nosotros podemos entender, existen las cosas a través de unas herramientas, ¿no? Por eso, para saber Dios existe o no existe, nosotros utilizamos la Biblia. La Biblia se refiere como una carta de amor que Dios nos ha enviado. Para que nosotros, todos somos como gusanos, como todos somos hombres, podemos buscar a Dios. Dios nos ama. ¿Por qué? Todos nosotros dentro tenemos espíritu. Espíritu, más importante. Entonces Dios, a través de la Biblia, para que nosotros podamos encontrar el camino hacia a Dios. Viviremos juntos con Dios del cielo, con el Jesucristo. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces, aprendemos el seminario, aprendemos la Biblia, tiene un propósito, es para recibir la salvación. Para recibir la salvación. Porque ese mundo no es todo. Cuando este mundo se terminará, entonces nosotros tenemos que elegir las dos puertas. Uno hacia cielo eterno, otro hacia infierno eterno. No según nuestra opinión, sino Dios nos manda. Entonces, antes de venir Jesucristo segunda vez, antes que terminar este mundo, nosotros tenemos que elegir entre dos. ¿Con qué? Con la Biblia. Por eso, el propósito de vivir de nosotros no es vivir bien, comer bien en este mundo, sino encontramos un camino, recibimos salvación, viviremos junto con Dios. Eso es el propósito de nuestro vivir, porque nuestro espíritu nunca muere. Un sitio tenemos que estar para siempre. Por eso Dios, a través de la Biblia, nos enseña su camino. Y hoy también nosotros, a través de la historia,
verificamos, ¿la Biblia es palabra de Dios o es como mito, ¿no? O leyendas? Según evidencias, hoy vamos a ver. La Biblia es cierta históricamente. La Biblia, cuando leemos la Biblia, comenzaremos como Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1 hasta capítulo 11 está escrito la historia de humanidad general. Y luego desde capítulo 12 hasta Apocalipsis está escrito la historia del pueblo de Israel. Por eso hoy, a través de la historia, vamos a verificar la Biblia es la palabra de Dios. Sobre todo, huerto de Edén. Existía huerto de Edén y Torre de Babel, Arca de Noé y Moisés con los pueblos de Israel y la historia de Israel. Todo esto es ciertamente ocurrido o era un mito o leyendas, ¿no? Hoy vamos a verificar a través de muchas evidencias. ¿Para qué? Para que tenemos la fe en la Biblia, ¿no? Dios existe, Dios está vivo y Dios ahora mismo está gobernando nuestro mundo. Y también nosotros tenemos que entender, nosotros antes de Dios, ¿quién somos? ¿No? Primero, aquí podemos ver Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy fácil, sencillo, creo que todos conocemos. Entonces, creemos esto. Todos los cielos y la tierra fue creado por Dios. ¿Qué evidencia hay? Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Pero ¿alguna vez ha verificado las evidencias que Dios existe? Y todo universo, los cielos y la tierra fue creado por Dios. Y también en Génesis está hablando, Dios el sexto día creó a Adán y Eva, ¿no? Y puso a ellos huerto de Edén. Entonces, huerto de Edén, ¿existía nuestra historia de humanidad o no? Porque Génesis capítulo 2, versículo 8, está escrito aquí. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Primero Dios creado a Adán, ¿no? Y tocando su costilla, creado a Eva. Entonces, ellos estaban viviendo huerto de Edén dentro. Lo que pasa, un problema, ayer hemos aprendido, Dios ha dado un mandamiento a Adán, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Dentro del huerto de Edén hay muchísimos árboles de frutos, muchos. Pero Dios solo ha mandado a Adán. Todos los árboles de frutos podrás comer, pero solo un árbol de ciencia de bien y de mal no podrás comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ellos no murieron, sino sus espíritus murieron. Sus espíritus murieron. Y después de ellos cometido pecado ante Dios y fue echado fuera del huerto de Edén. Entonces ahora nuestra mapa de mundial no existe huerto de Edén. Entonces, si nosotros a través de evidencia podemos encontrar huerto de Edén o su ubicación, podemos entender, eso es la palabra de Dios. Aunque ahora no existe, pero existía antigua edad, ¿no? Antiguo tiempo. Entonces hoy vamos a encontrar, ¿vale? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿En Perú? No está en Perú, ¿vale? Serpiente fue tentado a Eva, ¿no? Y fue comió y da fruto a su marido. También ambos cayeron en tentación. Por eso, ¿dónde estuvo el huerto de Edén? Aquí, medio, podemos ver, aquí, estamos aquí, ¿no? España. Y por aquí, China. Y por aquí, Perú. Está bien puesto, ¿no? Bandera. ¿Sí? Perú, ¿no? Bueno. Entonces, ¿dónde estuvo el huerto de Edén?
Dios ha dicho, puso orientes, ¿no? ¿Dónde? Entonces, vamos a verificar dónde estuve huerto de Edén. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 10, leo yo. Y salía de Edén un río para regar el huerto. De allí se le partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. El nombre del segundo río es Gijón. Y el nombre del tercer río es Itequiel. Y el de que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates, ¿no? 4 ríos. Por eso, si nosotros podemos encontrar ese 4 ríos, y más o menos ya podemos entender, saber su ubicación. Su ubicación, ¿no? Si vemos mapa de ahora, el río Éufrates y Ezequiel o Tigris ahora mismo está fluyendo. Nuestra mapa. Podemos encontrar ahora mismo. Pero no se puede encontrar otros 2 ríos. Entonces, no existían esos 2 ríos. Durante muchos tiempos, los científicos decían que la Biblia no es verdad. ¿Por qué? La Biblia está escrito, había huerto de Edén, había 4 ríos, pero solo hay 2 ríos, está fluyendo. Entonces, muchas personas decían que la Biblia no es verdad. Pero gracias a la tecnología de ahora, a través de satélites, y podemos encontrar ríos fósiles bajo de la tierra. Descubierto 17.000 kilómetros de ríos fósiles. Ya había muchos tiempos, ya estaba secado, ¿no? Y arriba todo ahora son arenas. Pero había ríos fósiles. Eso quiere decir, había 2 ríos, estaba fluyendo esta zona. Entonces aquí, Arabia también fue un lugar fértil. Aquel momento, ese lugar, el huerto de Edén, había muchos árboles, animales. Eran no como ahora mismos, como llena de arena, sino aquel momento son un lugar de verde. Arabia también era un lugar fértil, ¿no? Este río hace 6.000 años estuvieron los 2 ríos. El río antiguo que está sepultado debajo del desierto. Anteriormente era una tierra verde. Y luego también las personas han encontrado como pinturas en las piedras. Había personas, cazadores, había cazadores con los animales. Eso quiere decir, antiguo momento, esa tierra, ese lugar era tierra fértil. Había muchos árboles, animales. Entonces, podemos entender más o menos, este sitio era la ubicación de huerto de Edén. Por eso hay 2 ríos fósiles. Ahora podemos entender, podemos verlo, ¿no? Por nuestra tecnología que ha superado. Vamos a ver un vídeo. Fue descrito en la Biblia como un jardín donde 4 grandes ríos comenzaban. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertiría en 4 cabezas. Génesis, capítulo 2, versículo 10. La Biblia nombra al Tigris y Éufrates como los ríos del Edén. Pero en ningún lugar esos 2 ríos fluyen de la misma fuente, como dice la Biblia. Y la Biblia nombra 2 ríos inexistentes que también confluyen en el mismo punto, el Pisón y el Gijón. Esto es problemático. Los ríos Tigris y Éufrates actuales fluyen a través de las naciones de Turquía, Siria e Irak. No fluyen de la misma fuente. Y el Pisón y el Gijón no existen. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Otro problema para ubicar el Edén proviene de la propia Biblia, que dice que el paisaje ha cambiado.
Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Hay evidencia, ¿no? Ahora podemos encontrar esos 4 ríos. Entonces podemos saber, esta zona era ubicación de huerto de Edén. Entonces pensamos, ¿dónde estaba huerto de Edén? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te puede echar fuera de Adán y Eva? Y ese huerto de Edén, ¿dónde ha echado? Según la Biblia nos dice, te puede echar fuera Adán y Eva, y ese huerto de Edén, Dios echa dentro de la tierra, profundo de la tierra. Entonces, ahora no podemos verlo. Vamos a ver aquí, Ezequiel, capítulo 31, versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Después de Adán y Eva fue cometido pecado ante Dios y fueron echados huerto de Edén. Luego Dios metió todo huerto de Edén dentro de profundo de la tierra. Por eso ahora no podemos verlo, pero podemos imaginar más o menos. Aquí dice, ¿a quién te has comparado así en gloria, en grandeza entre los árboles de Edén? En aquel momento los árboles son grandotes, muy, muy grandes. No podemos imaginar, pero más o menos podemos ver. En Estados Unidos hay un parque, aquí, Parque Nacional Yosemite. Entonces allí ahora mismo hay muchos árboles gigantes. Y más o menos podemos imaginar. Pero claro, no podemos compararse ese árbol con árbol de huerto de Edén. Pero más o menos podemos imaginar. Los árboles son grandes en aquel momento. Mira, la persona muy pequeña. Árboles son grandotes. Incluso puede cruzar el coche. Mira, diámetro casi 5 metros de madera. Y con un árbol que puede hacer muchas casas. Puede cruzar coche, incluso. Ahora mismo. Por eso, en aquel momento también los animales que muy grandotes también. Aquí, gran fósiles de Iberura, longitud 1 metro, dentro de árbol, de huerto de Edén. Hay muchas evidencias. Por ejemplo, aquí, evidencia de gran huerto de Edén, ¿no? No solo árboles, sino animales también. El musgo, 60 centímetros a 90. Cucaracha, 30 centímetros. ¿Os gustáis cucarachas? ¿No? Imaginamos 30 centímetros una cucaracha delante de nosotros. Pero no es como leyenda, sino hay fósiles, ¿vale? Si hay fósiles, podemos entender, existía ese tamaño. La campa, 2 metros. El toro, 9 metros.
Si hacemos una matanza, creo que podremos comer un mes entero, ¿no? O más. Sí, las huellas de los humanos también son grandes. ¿Por qué? En aquel momento vivía gigantes. No todas las personas son gigantes, pero hay gigantes. Hay huesos, evidencias. Había gigantes vivió ese momento. Por eso hay otra evidencia para verificar borde de Edén existía, que es petróleos. Esta zona, Tigris, Éufrates, esa zona que 4 ríos está fluyendo, estaba ahora 2 ríos. Entonces esa zona ahora está llena de arena. Y aquí es el mar. Pero alrededor de todo eso había muchos petróleos. ¿Cómo puede ser esto? Mira, petróleos, ¿qué puede formar petróleos? Por ejemplo, aquí petróleo, 66% de las reservas de todo el mundo. Y el petróleo, ¿cómo se forma? Mira, petróleos es con materiales como árboles o animales profundos de la tierra y con calor de abajo y presión de arriba, entonces puede producir petróleos. Hace muchos años, con muchos tiempos, ¿no? Por eso esta zona, 66% de las reservas de todo el mundo. Entonces podemos entender, aquí había huerto de Edén. Todos los árboles grandotes, los animales, Dios ha metido dentro de profundo de la tierra, ¿no? Por eso, con el tiempo, presión y calor, y se ha convertido ahora petróleos. ¿Por qué Estados Unidos quiere atacar de muchos países del centro, ¿no? Árabes? ¿Por qué? Hay petróleos. Algunos países también, pero aquí 66%. Por eso aquí podemos pensar, ¿no? Aquí había huerto de Edén. Y también pensamos una cosa, diluvio de Noé. Huerto de Edén existía, ¿no? Existe. Entonces, diluvio de Noé también, o solo una leyenda. Por ejemplo, si vemos Génesis capítulo 1, versículo 11, salieron muchas cosas importantes. Primero, huerto de Edén, ¿no? Diluvio de Noé. También torre de Babel. Hasta 11. Entonces, todas esas cosas, si podemos verificar, son verdaderas. Existía. Entonces, podemos entender la palabra de Dios es verdadera. Aunque no vamos a verificar todos los libros, pero vamos a verificar unas cosas de dentro, podemos entender la Biblia es verdadera. En este mundo hay muchas playas, ¿no? Hay muchos mares, ¿no? Cada país. Entonces, para saber el mar, agua de mar, es salada, no hace falta probar todo agua de la playa, del mar, ¿no? Sino unos sitios. Probamos, no es dulce, sino salada. Eso es también. Durante 5 días de seminario no podemos mostrarles todas las evidencias, pero si nosotros buscamos uno de ellos, son verdaderos y podemos entender. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos estudios científicos que quieren buscar errores de la Biblia, pero nunca ha buscado ninguno. Según el tiempo se ha encontrado, la Biblia es verdadera. Entonces ahora vamos a pensar, diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5, aquí vamos a ver. Después de la persona multiplicado muchos en la tierra, entonces en aquel momento la persona no quiere buscar a Dios. No tiene interés a Dios, sino estaba comiendo, bebiendo, casando, dando casamiento y todos los días hicieron hicieron mal. No quiere buscar a Dios.
Aquí dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchas en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era continuo solamente el mal. Sus corazones. No quiere buscar a Dios, sino cometiendo pecado. Entonces, en aquel momento Dios ha mandado a Noé. Porque solo aquel momento, aquella época, Noé era justo ante Dios. Todos los hombres comiendo, bebiendo, casando, dado casamiento. Eso no tiene nada de relación con Dios, como en nuestra época. Nadie quiere buscar a Dios. Invitamos muchas personas que vienen al seminario, escuchan la palabra de Dios, pero la persona, todo está ocupado por su trabajo, por sus propios beneficios. Quiere descansar en casa a lo mejor. Hoy en día es igual que época de Noé. La persona no tiene nada de interés de la palabra y la voluntad de Dios. Todo el día cometiendo pecado. Por eso Dios manda a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 14 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido a fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo os destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca y la carafatearlas con brea por dentro y por fuera. Dios ha mandado a Noé que hace una arca. ¿Por qué? Dios quiere juzgar todo el mundo con diluvio de Noé. Entonces, en aquel momento, aunque no había lluvia en esa época, pero Noé obedeció la palabra de Dios. Con sus 3 hijos y con su mujer y las 3 mujeres de sus hijos entrando arca. Y esa arca, 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Más o menos, ese tamaño. Como un campo de fútbol. Total 3 plantas. Y todos los animales entrando dentro. Antes de Dios quiere juzgar el mundo, ha dado señales. Ha dado señales a todo el mundo. No es como fácilmente que Noé cogía todos los animales y metía dentro, sino los animales, según su pareja, entrando solo. Si ese mundo cuando pasaría un terremoto, pasaría un desastre, los animales saben primero. Pero en aquel momento, toda la persona viendo todo esto, pero no cree la predicación de Noé. Por eso cuando entraron todos animales y 8 familias de Noé, y Dios se cerró la puerta. Se cerró. Luego empieza a llover. Ellos tenían muchos miedos. ¿Por qué? Desde sus nacimientos nunca ha visto lluvia. Pero en aquel momento llovió 40 días y 40 noches. Aquí Génesis capítulo 7, versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de la vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Los animales, los hombres. Solo había 8 personas sobrevivido a través de arca de Noé. Solo 8 personas. Por eso hay evidencias, ¿no? La Biblia dice había diluvio de Noé. Entonces ahora vamos a ver evidencias. Aquí, gran diluvio universal ocurrido según el famoso arqueólogo, ¿no? Arqueólogo Robert Bayer, ¿no? Mira, según estudio de hoy los científicos,
se han encontrado muchos fósiles de peces en lugar alto. Por ejemplo, una pregunta a ustedes. Los fósiles de peces normalmente estaría en un lugar bajo o alto. ¿Bajo o alto? Bajo, ¿no? Pero millones de fósiles de peces en lugar alto se han encontrado. Fósiles. Diluvio universal. Y también, si viajamos a unas ciudades de aquí de España, podemos ver las huellas que ha pasado un diluvio. Hay muchas huellas, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Gran Cañón, ¿no? También hay muchas huellas de diluvio podemos ver. Eso es universal, ¿no? Todo el mundo, todo país hay esto. Evidencia de entrenamiento rápido, árboles de fósiles también hay. Y eso fue grabado Cuenca, yo mismo. Se puede ver las huellas, ¿no? De diluvio. Si tenéis una ocasión, aquí en España en muchos lugares podemos ver las huellas de diluvio. Eso ha ocurrido, todo el mundo podemos entender. Y también Génesis capítulo 8, versículo 4, y le posó el arca en mes séptimo a los 17 días de mes sobre los montes de Ararat, ¿no? Después del diluvio de Noé, ese arca que le posó en los montes de Ararat. El monte de Ararat, su altura más o menos 5.165 metros. 5.165 metros. Si nosotros podemos encontrar esta arca, podemos entender, diluvio de Noé existía, ¿no? Y arca de Noé también. El periódico dice, haya un arca de Noé en monte Ararat, en buen estado. Monte Ararat en Turquía. El arca de Noé está entre hierros de monte Ararat. Los investigadores encuentran el arca de Noé en monte Ararat. 99,9%, dice los responsables de la investigación. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆，係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嚟嘅。呢個都係信號位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯。 Está diciendo como escalera de madera. 好，我帶大家再望上邊，見唔到一條木
呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。Madera de café. Estos vídeos son reales, ¿no? Ellos entrando dentro de Arca de Noé, extrayendo muchas muestras y a través de nuestra tecnología más avanzado y puede saber ese arca más o menos teniendo 6.000 antigüedad. Los investigadores decían que el 99% es Arca de Noé. Había muchas evidencias a traerlo. También algunas personas todavía no entienden o no creen que Arca de Noé existe, diluvio de Noé también. Entonces compra billete, va a Turquía, ¿no? Sube la montaña, velo con nuestros ojos. Si de esta forma podemos entender o creer eso también. ¿Por qué Dios nos ha dejado la arca es tan alto, un monte de Ararat? ¿Para qué? Para las personas, para nosotros, cuando veamos la arca de Noé, podemos entender Dios existe, Dios está vivo, Dios está gobernando todo el universo. Y Dios nos ama a través de la Biblia. Para que nosotros, después de ver todas esas cosas, creemos a Dios. Esto se muestra su amor hacia todos nosotros, ¿no? Muchas evidencias hemos visto. También otra evidencia vamos a ver. Este mundo, nuestro mundo ahora mismo, hay más de 70% de sales de la montaña. ¿Me he entendido? Produce en la montaña. Podemos entender, por ejemplo, sal. Normalmente sale del mar, ¿no? Pero produce 70% en la montaña. Por ejemplo, aquí, la mapa. Sudamérica, ¿no? Aquí podemos ver Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, ¿no? Brasil. Sobre todo importante aquí, Bolivia, entre medio, ¿no? Aquí, Bolivia. ¿Sí? ¿Sabe todo la mapa de nuestros países? ¿Sí? Aquí, Bolivia, en China también muy famosa en Bolivia, ese país. ¿Por qué? Porque hay un sal de Uyuni. Eso es. Mira, desde los altos puede ver su tamaño muy grande. El sal de Uyuni. Aquí, desierto de sal, desierto de Uyuni. Uyuni es un desierto de sal que está en una altura de 3.400 metros en Bolivia. Aquí produce muchos sales a todo el mundo. Todo el mundo. Entonces imaginamos, la mapa de Bolivia está dentro de Sudamérica. Su cuadro alrededor no hay playa. Entonces, ¿cómo puede tener esto? Solo hay una explicación. Aquí también pasado, ¿qué? Diluvio. También, ¿no? Una evidencia muy importante, ¿no? Mira, todos son sal.
También otro país, hay muchos países también, aunque son montañas, pero producen mucha sal, ¿no? Eso también podemos entender, ese diluvio de Noé fue ocurrido, todo el mundo fue cubiertos con las aguas. Y también otra evidencia, yo cuando era pequeño también leí la Biblia, entonces después de leer Génesis me di cuenta de una cosa, ¿por qué la persona de aquel momento puede vivir 900 años, 800 años? Y tuvieron muchos hijos, ¿no? Muchos años. No he entendido aquel momento. Pensaba, no sé por qué. Pero después de haber aprendido la Biblia me di cuenta de una cosa, es verdad. ¿Por qué? ¿De dónde ha venido todas esas aguas de diluvios? ¿De dónde? Aquí vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Eso quiere decir, Dios creado todos los cielos y la tierra y puso una capa de agua protegiendo la tierra. Protegiendo la tierra. Por eso dentro de la tierra no había lluvia, sino subiendo vapor. Y temperatura es todo mismo. No sé, 25 o 20 grados. Toda la tierra es igual. Por eso, a través de eso, los frutos, árboles, personas pueden ser gigantes. ¿Por qué? Cuando entran rayos solares de sol malos, cuando entra no puede entrar. Cuando pasando agua no puede. Por eso volver afuera, protegiéndonos con esa capa de agua. Clima templado. Pero después del diluvio de Noé, entonces, rayos solares directamente entra la tierra. Por eso poco a poco la persona, los animales también poco a poco sucederá bajando, ¿no? Por ejemplo, si vemos toda la historia de la Biblia, podemos saber, Adán vivió 930 años y luego poco a poco bajando hasta Noé, 950, y desde Noé está bajando mucho, ¿no? Eso quiere decir diluvio de Noé. Y después, ya bajando 600, 400, y hasta como Moisés, 120, y hasta David, 70, como nuestra edad, ¿no? 70 años, más o menos. Ese es diluvio de Noé. Hay muchas evidencias, podemos entender. Eso existía, diluvio de Noé. Y también, ¿dónde se fueron todas las aguas? ¿Dónde se fueron todas las aguas? También la Biblia nos ha dicho, Salmos capítulo 33, versículo 7, junta como montón las aguas de mar, pone dispositivos de los abismos. Dios mismo poniendo las aguas de mar, ¿no? Y pone depósitos de los abismos. Antes no había montaña, ¿vale? Antes del diluvio de Noé no había montaña, ¿vale? Toda la tierra plana, ¿no? Son tierra fértil. Pero después del diluvio de Noé, entonces salió montaña, entonces de abajo del mar hay abismos. Entonces metió muchas aguas dentro. Aquí hay 11.000 metros. Entonces puede haber muchas aguas. Y también aquí Job, capítulo 37, 10. Por sobre de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. No por el norte, por el sur. Dios ha puesto todas las aguas allí, congelados. ¿Entendido? Todas las aguas están allí. Y aquí también vamos a
pensar otro. La Torre de Babel. Cuando quiero practicar este tema, que siempre me dio una sensación. Si no hubiera esto, yo no tan difícil hablando idioma español. Si con el idioma chino, todos entendemos un idioma, entonces mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Por qué hablamos idiomas diferentes? Por Torre de Babel. Después del diluvio de Noé, Noé con sus 3 hijos, 3 nueras, con su mujer, entonces empezaron como la humanidad de nueva, ¿no? Multiplicado muchos hijos, entonces teniendo mismo idioma, pero ellos otra vez no quieren como adorar a Dios. Ellos quieren que poniendo sus nombres y quiere hacer un torre, ¿para qué? Para adorarse. Entonces, en aquel momento, Dios ha bajado dentro de ellos, confundiendo sus idiomas. Torre de Babel. Después del diluvio, la familia de Noé tuvieron muchos hijos. Toda su familia crecieron y se fueron a vivir a diferentes lugares de la tierra, así como Jehová Dios les había mandado. Como todos venían de la misma familia, todos hablaban el mismo idioma. Si un forastero llegaba de lejos, todos podían entender lo que decía. Había un grupo que no obedecía a Dios, y entre ellos dijeron: quedémonos aquí y construyamos una gran ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos. Entonces comenzaron a construir la torre. Esas personas eran muy listas. Usaron ladrillos en vez de piedra para construir la torre. Las paredes de la torre cada vez eran más fuertes y altas. Tan altas que ellos se sentían orgullosos de sí mismos. Por ello, decidieron no darle gracias a Dios por las cosas que usaban para construir. Cuando Dios vio lo que la gente trataba de hacer, se dio cuenta que tenía que detenerlos. De otro modo, pronto se sentirían como dioses y no personas. Se sentirían demasiado orgullosos y eso no estaría bien. Entonces, Dios hizo que de repente hablaran en idiomas diferentes. Si una persona decía hola, la otra no entendía. Así todo era muy difícil de hacer, y sobre todo, construir una enorme torre. La ciudad que nunca terminaron de construir se llamaba Babel, que significa confusión, porque fue ahí donde Dios hizo una gran confusión en todos los idiomas del mundo. Eso es razón. Pero tengo esperanza. Cuando iremos todo el cielo, otra vez hablamos mismo idiomas. Aunque no hablamos uno con otro, pero entendemos, ¿no? Nuestro cuerpo sería transformados como Dios. Y a qué momento hablamos mismo idiomas. Qué bueno sería, ¿no? Esto también tenemos evidencias. La Torre de Babel, constituida en la edad de oro de la civilización sumeria, ¿no? Podemos ver ubicación. Hay muchas evidencias. En el centro de la antigua civilización de Mesopotamia, esas zonas. Podemos, si tenemos tiempo, buscamos por internet, nos sale ubicación y nos salen muchas evidencias. Y también la raíz de los idiomas de la humanidad es una. Comienzo desde una sola lengua, la genealogía de las lenguas. Por ejemplo, aquí español, portugués, francés, alemán. Parece muy parecido, ¿no? Muy parecido. Por ejemplo, un portugués, hablando portugués, entonces podemos entender un poco. Hay muchas frases muy parecidas. Por eso también hay muchas evidencias, por tiempo ya no vamos a ver, pero tenemos mismo raíz.
idioma, quiero decir. Por eso Dios confundido ahí las idiomas. ¿Para qué? Para la persona no pasaría otra vez como época de Noé. Entonces, confundido sus idiomas. Y en aquel momento, Dios, viéndolo todo el mundo, y había un hombre justo, se llama Abraham. Entonces Dios ha llamado a ese hombre, ¿para qué? Para que testifica su nombre. Y a través de Abraham, que nacido los pueblos de Israel, como testigo de Jehová. Por eso aquí, Génesis capítulo 12, como hemos hablado, Génesis capítulo 1 hasta 11 es la historia de toda la humanidad. Y desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis es la historia del pueblo de Israel. Por eso, en aquel momento, toda la persona otra vez no quiere adorar a Dios. Ellos viven lo que quieran, según sus horizontes, según sus pensamientos. Por eso Dios ha llamado a un hombre, se llama Abraham, para testificar su nombre como testigo de Jehová, de los pueblos de Israel. Por eso Dios directamente llamando a él, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por eso hay 3 bendiciones. Te doy la tierra, una nación grande y bendición. Por eso, ¿por qué Dios ha escogido a Abraham y los pueblos de Israel? No es que ellos, que tienen mucha sabiduría, son un pueblo grande, sino es insignificantes de todos los pueblos para mostrar el poder de Dios, los pueblos de Israel. Por eso, Abraham te puede obedecer la palabra de Dios y ha salido su ciudad natal, Ur, ¿no? Y luego andando hacia la tierra de Canaán. Entonces, en aquel momento engendró Isaac, su edad 100 años. Y Isaac engendró 12 hijos, entre ellos, de último, Jacob, ¿no? Y luego sus 10 hermanos mayores que fue vendido a él a Egipto durante 30 años allí como esclavos. Pero al final, por la ayuda de Dios, él convertido como gobernador de Egipto. Entonces, aquel momento, la tierra de Canaán pasando hambre y José atrajeron todas sus familias, todas 70 personas, bajando la tierra de Egipto. Pero después de los pueblos de Israel, ha aumentado muchos miembros. Entonces hay un rey de Egipto, Faraón, diciendo, ese pueblo, ¿por qué tan fuerte? Porque no sabía José, ¿no? Época ha pasado. Por eso ellos un día como convertidos como esclavos. Entonces en aquel momento ellos haciendo trabajo muy duros, haciendo barro y ladrillos, y en toda rabo de campo y todo su servicio. Entonces en aquel momento ellos clamando a Dios, porque ellos teniendo Dios, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces en aquel momento ellos clamando a Dios, Dios, sálvanos, porque nosotros sufrimos mucho en la tierra de Egipto. Por eso ellos clamando a Dios todos los días, sufriendo, ¿no? Trabajando, haciendo ladrillos, polvo de la tierra. En Egipto, el pueblo de Israel trabajando muy servidumbres. Por eso, Éxodo capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios ha mandado Moisés. A través de Moisés, Dios quiere salvar los pueblos de Israel afuera de Egipto. Pero Faraón no quiere soltarse, ¿no?
los pueblos de Israel. Por eso Dios ha mandado 10 plagas de Egipto. El último es muerte primogenitura. Entonces, en aquel momento, hijo de Faraón también murió. Y en aquel momento, Faraón ha dejado a los pueblos de Israel que puede salir de Egipto. En aquel momento, ellos estaban andando desiertos. Y Faraón otra vez quiere que conquistar a ellos. Con todos sus soldados estaba persiguiendo a ellos. Delante de ellos, ¿qué hay? Mar Rojo. Y detrás, los soldados. Entonces, en aquel momento, aquí vamos a ver Éxodo capítulo 14, versículo 13, 21 y 22. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios de hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y su izquierda. Eso todos sabemos ese asunto, ¿no? Dios, a través de Moisés, fue dividido Mar Rojo. Fue dividido. Entonces los pueblos de Israel entraron por medio del mar seco. Y las aguas estaban como muros a su derecha y su izquierda. Entonces, ¿eso es verdad o leyenda? Como nuestra época. Si la persona nunca ha leído la Biblia, no tiene la fe, quiero decir, es muy difícil creer esto, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo puede ser? Los pueblos de Israel puede pasar el Mar Rojo. Pero por la historia tenemos muchas evidencias. Y después, Éxodo 14, 28, 29, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrando tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. Por eso Dios, a través de Moisés, fue abierto Mar Rojo. Y todos los pueblos de Israel fueron fueron andando, ¿no? Mar seco. Por eso tenemos evidencia. Aquí en Mar Rojo se cubrieron en Mar Rojo los restos del gran ejército egipcio de Éxodo bíblico. Y también vamos a ver aquí abajo, normalmente el profundo de mar es muy altura, pero solo este sitio miramos no tan profundo. Eso quiere decir Dios antemano preparado ese sitio para que los pueblos de Israel puedan pasar. Si no hubiera tenido ese camino, aunque los mares pueden dividir, pero los pueblos de Israel no pueden cruzar. Imposible. Por eso Dios mismo ha preparado eso. Y luego se han encontrado muchas ruedas de carros. Muchas. Y ahora en el Museo de Cairo, que está mostrando todo eso. Y arrojó Faraón y su ejército en Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Por eso, nuevamente, los faraón, cuando se muere, que hace como momias, ¿no? Momias. Y en todos 25 momias de los reyes de Egipto se conserva en el Museo de Cairo. Nuevamente, como así, momias, ¿no? Pero hay una momia es totalmente diferente que otros.
Mira, hay diferencia. Diferente color de piel. La cara torcida, la ceja pintada, la oreja fue picada, el cuerpo cubierto de sal. Por eso esa momia murió dentro del Mar Rojo con sus ejércitos. Hay evidencia. Si tenemos una ocasión, iremos a Egipto, Cairo, podemos verlo, esa momia. Es totalmente diferente que otros. Aquí hay un vídeo, vamos a ver un poquito. Científicos dirigidos por el profesor Abdel Mohamed Gader y asociados con la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, los cuales afirman que ya se han recuperado más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armaduras, también los restos de 2 carros de guerra dispersos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estos expertos estiman que otros restos compuestos por más de 5.000 cuerpos podrían dispersarse sobre un área más amplia, lo cual sugiere que un ejército de gran tamaño habría perecido en ese lugar, lo cual no deja de intrigar a los científicos y más aún a las organizaciones religiosas. También entre los restos se encontró una hoja de un Kopesh Kefresh o Yepesh egipcio, que en realidad se pronuncia exactamente así. Recurrí a un traductor local ya que fue una misión imposible pronunciarlo correctamente. Bueno, hecha esta aclaración, continuemos. Este objeto de nombre impropio... Hasta aquí, para ahorrar tiempo. Por eso hemos visto, ¿no? Muchas evidencias. Huerta de Edén, Torre de Babel, Diluvio de Noé, todos son verdaderas, según la Biblia, ¿no? Hemos visto muchas evidencias. Podemos encontrar la verdadera, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a aprender un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Ellos después de pasando Mar Rojo y fue hecho como un pacto con Dios. Si ellos obedecen la palabra de Dios, entonces hay bendición. Si ellos desobedecen la palabra de Dios, entonces hay maldición. Pero si vamos a ver toda la historia, casi todas las veces desobedecieron la palabra de Dios. De Abraham engendró Isaac, Jacob y José, y luego estuvieron en Egipto 400 años y desierto 40 años. Y después de esto, época de los jueces, 350 años, y época de los reyes, Saúl, David, Salomón. Y después de norte Israel, Judas. Pero toda su historia desobedecieron la palabra de Dios. Siempre había maldición. Y fue destruido norte Israel en el año antecristo, 720 años por Asiria. Y Judá por Babilonia en año 586 a.C. Y toda su historia que fue persiguieron y gobernado por otros países fuertes. Entonces, ellos desobedecieron la palabra de Dios, adorar a ídolo, desechó a Jesucristo. Porque durante más de 2000 años ellos sufriendo. Eso es propósito. Eso es razón. Ellos nunca, como ellos siempre desobedecieron la palabra del Señor, de Dios. Y al final fue crucificado a Jesucristo. Adorando ídolos. Hasta que quemando la palabra de Dios. Toda la historia de la humanidad, Dios nos ha dado 2 caminos. Época de Noé, ¿no? Dios nos ha dado 2 caminos. ¿Entra arca o no entra? Si la persona entra a arca, puede sobrevivir, puede recibir la salvación. Pero si no, debería morirse por diluvio. También la ciudad de Sodoma y Gomorra. Si queda en la ciudad, siempre, seguramente,
muerto, pero si sale de la ciudad puede sobrevivir, ¿no? Y también de los pueblos de Israel. Hay bendición y maldición. Si obedece la palabra de Dios, hay bendición. Si desobedece la palabra de Dios, entonces hay maldición. Pero ellos siempre escogen maldición, desobedecido a Dios. Entonces, Cristo también, antes de Pilato, ¿no? Hay Cristo y Barrabás. Él hablando con los pueblos de Israel. Entre los dos, ¿qué os quiere recoger? ¿Qué quiere que os sueltas? Dice que Barrabás. ¿Quién es Barrabás? ¿Quién? Asesinados, malos, ¿no? En nuestra época también, Dios nos ha dado esos dos caminos. Camino hacia el cielo, camino hacia el infierno. Escucha el seminario, recibir la salvación o solo disfrutando en esta ciudad o esta tierra de momento. Cada uno de nosotros también elegimos. ¿Qué pues hará de Jesús llamado Cristo? Todo le dijeron sea crucificado. Por eso Pilato, lavando las manos ante ellos, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato dice, esta sangre, ese justo, no he matado yo. Yo no quiero pagar esa sangre, precio de esa sangre. Y todo el pueblo respondiendo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, durante más de 2000 años, ellos fueron persiguiendo, matando todo el tiempo. Y el resultado de desobediencia, sus nación, dispersión, la tierra, desierto, y bendición a maldición. Entonces, toda la historia de humanidad, ellos murieron muchas personas, muchos. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron muertos, ¿no? 6 millones por ese hombre. 6 millones de judíos murió. Pero antes de ocurrir todo esto, en la Biblia está profetizado. Si vosotros obedecen mi palabra, entonces hay bendición. Si no obedece, entonces hay maldición. Entonces, maldición que está escrito aquí, todo está cumplido en la Segunda Guerra Mundial. Ezequiel fue escrito hace 2600 años. Fue 2600 años. Pero todo está cumplido. Sus cabezas estarán grabadas. Cuando entra ¿cómo era? Campo de concentración. Perdón. Campo de concentración. Ellos todos deberían quitar sus cabellos. Según la Biblia está escrito. Según la Biblia. Mira, sus cabellos todos fueron quitados y fueron utilizados como impermeables para los submarinos. Eso como tubos, ¿no? Poniendo entre medio para que no se caiga agua, ¿no? Utilizando por esto. Y aquí te dejará desnuda y descubiertas. Si no obedece la palabra de Dios. Ellos todos deberían quitando sus ropas desnudas. Hasta sus dientes de oro debería quitarlo. Desnudas. Por ejemplo, en toda la historia de humanidad, si un país quiere atacar a otro país, pero ese país dice que levantando la bandera como blanca, entonces no debería matarte, no debería matarse. Y también no debería quitando sus ropas como desnudas. Pero ellos quitando todas sus ropas, los pueblos de Israel. Está cumplido la palabra de Dios.
hace 2600 años, ¿no? También los hombres. Y aquí, te quitará tu nariz y tus orejas. Les quitáis sus pies y su carne de sobre los huesos. Les quebrantaréis los huesos. Mira, está haciendo un examen médico con el cerebro de una persona viva. Hay muchas personas que no sabían esta historia. ¿Por qué los animales, los alemanes, sus medicamentos es muy avanzado? ¿Por qué? Porque hicieron muchos exámenes médicos con las personas vivas. Con los japoneses también. Ellos también. Haciendo mucho examen con los chinos vivos. Por eso sus medicamentos están muy avanzados. 400.000 judíos muertos en experimentos. Las personas vivos y luego haciendo operaciones. Quitando sus cabezas, ve el cerebro, cómo funciona, ¿no? Y luego poniendo virus la persona. Y luego curando con otras cosas. Si no cura su enfermedad, entonces su virus, entonces muerte, ¿no? Según la Biblia, ellos fueron matados así. Por eso hay muchos medicamentos, empresas grandes, sus jefes todos son alemanes. Aunque aquí he puesto su nacionalidad, Estados Unidos, Suiza, pero sus jefes nacidos en alemán, ¿vale? Cuando teníamos como coronavirus, como muy famoso, ¿no? Estas empresas. Los pueblos de Israel es como testigo de Dios. Solo los pueblos de Israel, ¿no? Dios a través de ellos puede mostrar su poder y también mostrando a los demás, sobre todo a nosotros. Te puedes ver todo eso que Dios fue creado, todo el universo. Dios está planeado toda la historia de la humanidad, sobre todo los pueblos de Israel. Debemos que dar cuenta que Dios existe. Dios está vivo. Dios no solo es amor, sino es justicia. Entonces nosotros, ¿por qué aprendemos la Biblia? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos conocimiento verdadero? Segundo Timoteo, ¿no? Capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel fueron destruidos? Porque falta conocimiento. Busquemos Oseas, capítulo 4, versículo 6. Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste de conocimiento, yo te echaré y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los pueblos de Israel fueron destruidos porque le faltó conocimiento. Entonces, a través de 2 días hemos aprendido muchas evidencias a través de la Biblia. Primero día que hemos estudiado, Dios está vivo. A través de la ciencia, ¿no? Y también el propósito de nuestro vivir no es solo disfrutando esta vida, sino después de muerte hay otro mundo.
Dios cuando ha creado a nosotros, no ha creado solo nuestro cuerpo, sino hay espíritu. Dios con su imagen nos creó. La imagen de Dios se refiere, tenemos el espíritu cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros aprendemos la Biblia? ¿Por qué nosotros debemos que recibir la salvación? Porque nuestro espíritu está muerto por culpa de Adán y Eva. Entonces, primeramente, recibimos salvación. Primeramente, es más importante, debemos entender, Dios existe. Hay muchos cristianos, creyentes, creen Dios, pero 50%. Nosotros a través de toda evidencia, a través de la Biblia, debemos entender, Dios existe. La Biblia es su palabra. Entonces la Biblia está escrito no solo los cielos, sino infiernos. Como época de Noé. Noé estaba predicando a todos sus amigos, vecinos, diciendo, vendrá juicio de Dios, diluvio. Pero la persona estaba menospreciando a él, leyendo. Dice, ¿qué va? Parece un mito o bromas. La persona no da importancia de esto. En nuestra época también, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué? Hay juicio. Hay juicio. Entonces nosotros, a través de los pueblos de Israel también, debemos entender, Dios está vivo. Si los pueblos de Israel, como árbol verde, Dios también hace esa cosa. Entonces nosotros, como somos gentiles, como árbol seco, Dios, ¿qué hará a nosotros? Entonces nosotros debemos que, no como necios, sino como sabios. Ya hemos entendido. Entonces debemos que continuar estudiando. Dios, ¿yo cómo puedo evitar ese juicio que vendrá en el futuro? Dame tu amor, tu misericordia. Entonces, continuamos a estudiar la Biblia. Entonces, si escuchamos bien durante 5 días hasta viernes, entonces con todo el corazón podemos entender. Dios nos ha preparado un camino hacia el cielo. Último, aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 31, leamos juntos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, es seco, ¿qué no se hará? Árbol verde significa como los pueblos de Israel. Y nosotros somos como árboles secos. Para quemarse, ¿cuál es mejor? ¿Seco? Sí. Sí. Por eso hemos visto, ¿no? Dios está vivo. Por eso nos quedan todavía 3 días. Os ruego que vendramos, ¿no? Juntos. Entonces, ¿a qué momento? A través de su Biblia, Dios mostrando su amor. Nosotros, ¿cómo podemos recibir la salvación? Ese es el propósito de nuestra vida. También el propósito de aprender la Biblia. Espero que durante 3 días nos quedan que participamos todos juntos con mismo corazón humildes. ¿Vale? Vale, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias hoy por medio de la palabra, nos enseñando tu existencia. Sabemos que Dios, tú estás vivo, tú estás gobernando todo el universo y la historia de la humanidad. Y también hoy, a través de los pueblos de Israel, a través de Huerta de Edén, también diluvio de Noé, Torre de Babel, sabemos que la historia es todo esperadera. También tú estás vivo y la Biblia es tu palabra. Entonces, te pedimos que nos quedan 3 días, nos muestra tu gran amor, tu misericordia, para que todos los oyentes puedan llegar a tu salvación, entendido tu gran amor. Y tendremos misma esperanza, misma fe, misma salvación. Y también bendice cada uno de nuestros hermanos que
sacrificado mucho su tiempo y también los oyentes, bendice cada uno de nosotros para que mañana también pueden venir a escuchar tu palabra. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.